Hoy en Mirador Argentino Transporte te presentamos a un prócer muy especial y que lo es en más de un país. Se trata de don José Gervasio Artigas, que nació el 19 de junio de 1764 en la ciudad de Montevideo, que en ese entonces formaba parte del Virreinato del Perú. Fue hijo del militar Martín José Artigas Carrasco y de su esposa Francisca Antonia Pascual. Su abuelo, Juan Antonio Artigas Ordovás, oriundo de la localidad aragonesa de Puebla de Albortón, y su abuela Ignacia Xaviera Carrasco y Melio Coutinho. Habían sido de los primeros pobladores de la ciudad. Sus abuelos migraron de Zaragoza, Buenos Aires y Tenerife, en las Islas Canarias. Formaban parte de una de las familias más acaudaladas de Montevideo. Su padre era propietario de campos y fue el primer capitán de milicias, desempeñando el cargo de oficial real. Sus hermanos fueron Martina Antonia, José Nicolás, Manuel Francisco, Pedro Ángel y Cornelio Cipriano. Los dos últimos fallecieron antes de 1806. 8 años después de su bautismo, José Artigas, junto con varios de sus hermanos y su propio padre, recibió el sacramento de la confirmación el 24 de diciembre de 1772 en la estanzuela de Melchor de Viana, siendo padrinos este y su esposa Rita Pérez. Artigas pasó estos primeros años en la ciudad y en la chacra de su padre, ubicada junto al arroyo Carrasco. Recibió en su niñez la mejor educación que en la época se podía dar en su ciudad, la cual consistía en la enseñanza primaria, impartida por los padres franciscanos del convento de San Bernardino. En su adolescencia, según consignó en sus memorias el general Nicolás de Bedia, José Artigas prefirió dedicarse a las tareas rurales. A los 12 años se trasladó al campo en tierras pertenecientes a su familia, observando a los habitantes del lugar, entre ellos los gauchos. Según consignó en sus memorias el general Nicolás de Bedia, José Artigas prefirió dedicarse a las tareas rurales. A los 12 años se trasladó al campo en tierras pertenecientes a su familia, observando a los habitantes del lugar, entre ellos gauchos. Se hizo ágil en el manejo de las armas y del caballo. En 1778, su nombre aparece registrado al ingresar en la Cofradía del Santísimo Rosario. Luego se abre una época indocumentada en la vida del héroe. Don José Artigas era un muchacho travieso, inquieto y propuesto a solo usar de su voluntad. Sus padres tenían establecimientos de campaña y de uno de estos desapareció a la edad de 14 años y ya no paraba en sus estancias, sino una que otra vez, ocultándose a la vista de sus padres, correr alegremente los campos, changuear y comprar en estos ganados mayores caballadas, para irlos a vender a la frontera de Brasil portugués, algunas veces contrabandear cueros secos y siempre haciendo la primera figura entre los muchos compañeros eran sus entretenimientos habituales. La documentación glosada prueba que Artigas, como hijo de su tiempo, como morador de la pradera oriental, participó en faenas clandestinas y en el trajín del contrabando en la zona norte de la banda oriental, durante los años de mocedad. La historia clásica del periodo de la reivindicación negó siempre el acerto, aduciendo por lo menos inocuidad de las probandas. Lorenzo Barbagelata, por ejemplo, la vinculaba a las acusaciones interesadas y farsarias del líbero de Cavia, Eduardo Acevedo, aunque explica largamente el carácter del contrabando como ley de la época, y cita la unánime opinión al respecto de historiadores del más diverso origen. Concluye preguntándose dónde están las pruebas de que el jefe de los orientales haya sido contrabandista. De todas maneras, considerando el contexto histórico, no debería despreciarse la hipótesis de que, siendo una persona de campo, actuara en contra de los intereses de la corona, cometiendo oportunamente alguna forma de abigeato. Era, en esas épocas, una forma de defender los intereses de la familia y de los elevados impuestos, y un connato de la rebeldía que demostraría más tarde contra el régimen realista. José Artigas también se relacionó con los indios charrúas de manera intensa, según diversos investigadores, entre los que se destaca Carlos Maggi, que expone esta afirmación en su libro El Caciquillo, durante el periodo que va desde su adolescencia hasta su ingreso en el cuerpo de Blandengues, etapa en la cual no aparecen referencias en los registros de la época,
Artigas había vivido con los charrúas, llegando a tener mujer e hijo dentro de esa nación. Este hijo, Manuel, el famoso caciquillo, habría nacido hacia el año 1786, siendo aparentemente el primogénito del prócer. Varias pruebas materializadas en cartas y en la actitud de Artigas hacia los indios y viceversa respaldan la existencia de este hijo. Su vida se había desarrollado al norte del Río Negro en las misiones orientales Río Grande del Sur y Santa Catarina. Fue durante esta época que conoció a Isabel Sánchez Velázquez, nacida cerca de 1760 y la primera mujer de Artigas de quien se tenga conocimiento documentado. A los 33 años, en 1797, amparándose en una amnistía para quienes no tuvieran delitos de sangre, José Artigas ingresó como soldado raso al recién creado Cuerpo de Blandengues de Montevideo, una milicia especialmente autorizada por el rey de España en el Virreinato del Río de la Plata, que tenía como fin de proteger las fronteras. En esta función, Artigas participó del control de los avances portugueses en la frontera con el Brasil y en la lucha contra el contrabando y el pillaje. Poco antes de finalizar el siglo XVIII, Artigas se encontró en aquella frontera con un afro montevideano que había sido capturado por los portugueses y reducido a la esclavitud. Decidió entonces comprarlo para darle la libertad. Desde entonces, Joaquín Lencina, más conocido como el Negro Ancina, acompañó a Artigas durante el resto de su vida, convirtiéndose en su mejor amigo y su camarada de armas. A Ancina corresponden estos versos sobre los años en el Cuerpo de Blandengue. Aunque en Maldonado está el cuartel general, el blandengue siempre va por toda la tierra oriental. Artigas enseña a no encender el fogón, que deje seña de su posición. Sigue de noche y de día las huellas criminales buscando con porfía a hombres y animales. En 1800, José Artigas cumplió destacada labor en la fundación de la ciudad de Batoví, en Misiones Orientales, actual estado brasileño de Río Grande del Sur. En el año 1806, ante la primera de las invasiones inglesas y la ocupación de Buenos Aires por el ejército británico, colaboró con Juan Martín de Pueyrredón y organizó por sí mismo una fuerza de 300 soldados que no llegaron a entrar en combate. El conocimiento adquirido hizo que se desempeñara la tarea con éxito, siendo ascendido primero a capitán de milicias, posición alcanzada antes por su padre y por su abuelo, y luego ayudante mayor. En 1808, Napoleón aprovechó las disputas por el trono entre el rey Carlos IV de España y su hijo, el futuro Fernando VII, para intervenir en el Imperio Español e imponer las abdicaciones de Bayona, por las cuales ambos renunciaron sucesivamente al trono de España en favor de José Bonaparte, luego del cual Fernando quedó cautivo. Pero la intervención de Francia desencadenó un levantamiento popular conocido como la Guerra de la Independencia Española, que duró desde 1808 a 1814, que trajo incertidumbre sobre cuál era la autoridad efectiva que gobernaba España. Ante la ausencia de la autoridad cierta en la metrópoli y el cautiverio de Fernando VII, los pueblos de Hispanoamérica, bajo la dirección de los criollos, comenzaron una serie de insurrecciones desconociendo las autoridades coloniales. La primera insurrección se produjo el 25 de mayo de 1809 en la ciudad de Chuquisaca, en el Virreinato del Río de la Plata, a la que siguieron levantamientos en todo el continente para formar juntas de autogobierno, dando origen a la Guerra de la Independencia hispanoamericana. El 25 de mayo de 1810, el pueblo de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, depuso al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y eligió la primera junta para reemplazarlo, dando inicio a la Revolución de Mayo. Inmediatamente el poder español instaló su sede en Montevideo, importante puerto competidor del de Buenos Aires, y reclamó al Consejo de Regencia español el envío de un nuevo virrey, tropas y armas para reprimir el levantamiento. Ese mismo año, José Artigas, quien por entonces permanecían las tropas virreinales y a quien el 5 de septiembre de 1810 se lo había promovido a capitán de blandengues por Joaquín de Soria, comandante general de la campaña de la Banda Oriental, fue enviado a Entre Ríos
como comandante de un contingente militar realista en un intento de recuperar para los 5 pueblos entrerrianos insurrectos, pero resultó derrotado por los caudillos locales. En enero de 1811 llegó a Montevideo el nuevo virrey Francisco Javier de Helio. La primera Junta de Buenos Aires desconoció su autoridad y le declaró la guerra el 13 de febrero. El ala radicalizada de la Revolución porteña había puesto sus ojos en Artigas en el discutido Plan Revolucionario de Operaciones, atribuido a Mariano Moreno, secretario de la primera Junta, y escrito en agosto de 1810, se manifestó lo siguiente. Sería muy del caso atraerse a 2 sujetos por cualquier interés y promesas así por sus conocimientos, que nos consta son muy extensos en la campaña, como por sus talentos, opiniones, concepto y respeto, como son los del capitán de dragones, don José Rondó, y los del capitán de blandengues, don José Artigas, quienes puesta la campaña en este tono y concediéndoles facultades amplias, concesiones, gracias y prerrogativas, harán en poco tiempo progresos tan rápidos que antes de 6 meses podrían tratarse de formalizar en el sitio de la plaza. El 15 de febrero de 1811, Artigas desertó del cuerpo de blandengues en Colonia del Sacramento y se trasladó a Buenos Aires para ofrecer sus servicios militares al gobierno revolucionario, que le dio el grado de teniente coronel, 150 hombres, 200 pesos para iniciar el levantamiento de la banda oriental contra el poder español. La fecha en la cual Artigas desertó del ejército realista en Colonia del Sacramento está bien establecida con precisión sobre la base de una nota de la revista de tropas del cuerpo de blandengues de Montevideo efectuada en el mes siguiente. Antes de conocerse dicha nota, los historiadores fijaban el 2 o el 11 de febrero como fechas de la deserción. La nota expresa: José Artigas, capitán de la tercera compañía, y Rafael Ortiguera fugaron a Buenos Aires el 15 de febrero. Los pueblos de América Española luchaban por su libertad y Artigas quería defender esas ideas de la banda oriental. Y luego del hecho conocido como el Grito de Asensio, el 28 de febrero del citado año, la población rural oriental comandada por Pedro José Viera junto a Venancio Benavides, que habían tomado al siguiente día las villas de Santo Domingo de Soriano y Mercedes, solicitaron auxilios a la Junta de Buenos Aires, que lo mandó a su tierra con el grado de teniente coronel y unos 180 hombres a principios de abril, a quien Viera entregó su obra sumándose a la revolución y lanzando una exitosa revuelta en contra del Reino de España. El 11 de abril emitió la proclama de Mercedes y asumió el mando de la revolución de la banda oriental. El 18 de mayo derrotó a los españoles y en la batalla de Las Piedras, luego inició el sitio de Montevideo y fue aclamado primer jefe de los orientales. En 1812 logró convocar a un Congreso Nacional en Maroñas y allí proclamó la provincia oriental con el gobierno federal como modelo a seguir por las demás provincias unidas del Río de la Plata. En las filas artiguistas participaron personajes y caudillos tan importantes para su posterior historia uruguaya como Damaso Antonio Larrañaga, Juan Antonio Lavalleja, Manuel Oribe, Fernando Ortogués, Fructuoso Rivera y Pablo Sufriategui. Como consecuencia del armisticio firmado con el virrey Francisco Javier de Helio por la primera Junta de Buenos Aires, las tropas enviadas a la banda oriental debieron abandonar dicho territorio, levantando el sitio de Montevideo. José Artigas fue nombrado teniente gobernador, justicia mayor y capitán del departamento de Yapeyú, entonces en la provincia de Misiones, actual Argentina. Artigas, disgustado por el armisticio y ante la evacuación de las tropas porteñas, cumplió con su nuevo cargo trasladándose al territorio misionero, por lo que decidió pasar con sus seguidores a la orilla oriental del río Uruguay, hecho conocido como el Éxodo Oriental. Cruzó el río Uruguay con 1000 carretas y unas 16.000 personas con sus ganados y pertenencias en la primera semana de enero de 1812, instalando su campamento cerca del arroyo Ayuy Grande, pocos kilómetros al norte de la actual ciudad entrerriana de Concordia, entonces perteneciente a la jurisdicción de Misiones. Allí se estableció en un enorme campamento desde el cual organizó un gobierno sui generis sobre el territorio que sus hombres alcanzaban a controlar. Mantuvo correspondencia con pequeños caudillos locales de Entre Ríos y Corrientes, con lo que aumentó el círculo de los que compartían sus ideas y que serían base de su futura influencia en el litoral argentino. A principios de 1812, roto el armisticio
con la retirada de Helio, las tropas de Buenos Aires reanudaron el sitio de Montevideo, pero el jefe político de las mismas, Manuel de Zarratea, hizo todo lo posible para debilitar las fuerzas de Artigas, lo que llevó a un enojoso conflicto con el caudillo. Solamente después de la retirada de Zarratea, Artigas se unió al sitio de Montevideo con sus tropas. En el campamento de Artigas fueron elegidos los diputados orientales que debían concurrir a la Asamblea General Constituyente del año 3, a celebrarse en Buenos Aires. Artigas le dio instrucciones a 13 de sus diputados, las que fueron dictadas el 13 de abril de 1813. Básicamente, Artigas reclamaba independencia de las provincias del poder español, igualdad de las provincias a través de un pacto recíproco, libertad civil y religiosa, organización del gobierno como una república, federalismo como un gobierno supremo que entendiera solamente en los negocios generales del Estado, y confederación referida a la protección que se debían las provincias entre sí, soberanía de la provincia oriental sobre los 7 pueblos de las misiones orientales, ubicación del gobierno federal fuera de Buenos Aires. Los diplomas de los diputados orientales fueron rechazados por la Asamblea usando como argumento legal la nulidad de su elección porque se realizó en un campamento militar y además porque Artigas les había impartido instrucciones a pesar de que la Asamblea se había declarado soberana. A continuación, el general José Rondó hizo reunir un segundo congreso que eligió nuevos diputados a la Asamblea, en una capilla junto a su propio campamento, cuidando de elegir a diputados contrarios a la influencia de Artigas. Ante ese atropello de voluntad popular, Artigas abandonó el sitio de Montevideo a mediados de enero de 1814. Se dirigió a la costa del río Uruguay, desde donde sus partidarios lanzaron una serie de campañas para controlar el interior de la banda oriental y Entre Ríos. La expedición enviada desde Paraná para enfrentarlo fue derrotada en Entre Ríos por su lugarteniente Eusebio Ereñu. Tras el retiro de Artigas en el sitio de Montevideo, el unitario director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio Posadas, firmó un decreto el 11 de febrero de 1814 declarando a Artigas traidor a la patria. Se lo acusó de conspirar contra la unidad de los patriotas rioplatenses que luchaban por tomar Montevideo, el principal bastión realista en el Río de la Plata, y de esa manera contradecir los planes revolucionarios para continuar la guerra contra los realistas en el Alto Perú. Artículo 1. Se declara a don José Artigas infame, privado de sus empleos, fuera de la ley y enemigo de la patria. Artículo 2. Como traidor a la patria será perseguido y muerto en caso de resistencia. Artículo 3. Es un deber de todos los pueblos y las justicias, de los comandantes militares y de los ciudadanos de las Provincias Unidas, perseguir al traidor por todos los medios posibles. Cualquier auxilio que se le dé voluntariamente será considerado como un crimen de alta traición. Se recompensará con 6.000 pesos a los que entreguen a la persona de don José Artigas vivo o muerto. En 1814 José Artigas organizó la Unión de los Pueblos Libres, de la que fue declarado protector. Para continuar con el sitio de Montevideo, que se encontraba en poder de los realistas, el director supremo, Posadas, nombró al general Carlos María de Alvear comandante del ejército de las Provincias Unidas en reemplazo de José Rondó. Alvear asumió el mando de sus tropas después de la victoria naval del patriota Guillermo Brown frente a Montevideo y rápida y exitosamente negoció la entrega de la plaza, lo que se rindió a discreción el 20 de junio de 1814. La caída de Montevideo en poder del directorio produjo una muy importante alteración de la geografía de la revolución en el área del Río de la Plata, que benefició a los revolucionarios. Tras varios meses de enfrentamiento militares entre el directorio, en una guerra civil desarrollada en Corrientes, Entre Ríos y la provincia oriental, la victoria de Fructuoso Rivera en la batalla de Guayabós en enero de 1815 obligó al director supremo Carlos María de Alvear a evacuar Montevideo, entregándola al segundo de Artigas, Fernando Ortogués. Alvear, decidido a gobernar sobre las provincias del Río de la Plata sin oposición, ofreció a Artigas la independencia de la provincia oriental. Artigas la rechazó y ayudó a los federales de Corrientes y Santa Fe a luchar contra la tutela del directorio, tratando de imponer una nueva forma de Estado, el federalismo, que hasta ese entonces era ajeno al sistema existente en el Río de la Plata. Las victorias de Artigas facilitaron la sublevación de Fontezuelas, comandada por Ignacio Álvarez Tomás, y la caída de Alvear el 3 de abril de ese año. Pero las relaciones con su sucesor, el director supremo,
Álvarez Thomas siguieron siendo tirantes y violentas. No obstante, este no intentó volver a someter a su gobierno a la provincia oriental. En mayo de 1815, Artigas instaló su campamento de purificación, unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Paysandú. El 9 de julio de 1816 se declaró en el Congreso de Tucumán la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero en el mismo, con excepción de Córdoba, no fueron representadas las provincias pertenecientes a la Liga de los Pueblos Libres, que estaban bajo la autoridad de José Artigas. El constante crecimiento de la influencia y el prestigio de la Liga Federal atemorizó tanto a los unitarios de Buenos Aires y Montevideo como el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. En agosto de 1816, numerosas tropas luso-brasileñas invadieron la provincia oriental con la complicidad tácita de los unitarios que se habían fortalecido en Buenos Aires y del embajador porteño en Río de Janeiro con la intención de destruir al caudillo y a su revolución. Vencieron a Artigas y a sus lugartenientes y ocuparon Montevideo el 20 de enero de 1817, aunque la lucha continuó por lo menos 3 años en el medio rural. Indignado por la pasividad de los unitarios de Buenos Aires, Artigas les declaró la guerra, al tiempo que enfrentó a los luso-brasileños con ejércitos que se vieron diezmados por sucesivas derrotas. La batalla de Tacuarembó del 22 de enero de 1820 significó la derrota definitiva de Artigas, que debió abandonar la provincia oriental, a la que ya no volvió. Después de la batalla de Tacuarembó, el derrotado Artigas se instaló en Entre Ríos, donde entró en serios conflictos con Francisco Ramírez, quien no aceptó la hegemonía del caudillo oriental en su provincia. Con el apoyo del gobierno porteño, Ramírez inició una campaña contra Artigas, fue derrocado en una pequeña batalla, pero logró derrotarlo en la batalla de Las Tunas, cerca de Paraná. Ramírez persiguió a Artigas hacia Corrientes, donde éste contó aún con el apoyo del jefe guaraní Francisco Javier City, pero la victoria fue en definitiva para Ramírez. El 5 de septiembre de 1820, José Artigas cruzó el río Paraná hacia el exilio en Paraguay, dejando atrás su patria y a su familia. El dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia le dio refugio, pero cuidó que no conservara ninguna influencia política ni mantuviera correspondencia con nadie fuera del Paraguay. Confinado a la lejana e inhóspita villa de San Isidro Labrador de Curuguaití, allí vivió cultivando la tierra hasta la muerte de Rodríguez de Francia y no causó problema alguno a las autoridades paraguayas, residiendo en la propia quinta de Iribay del presidente de la República, rodeado del afecto de los paraguayos. Allí falleció 10 años después, el 23 de septiembre de 1850, a los 86 años de edad. Mi caballo, traigan mi caballo. Últimas palabras de José Gervasio Artigas. En el mismo día, un carretón sin toldo, arrastrado por bueyes, llevó su cadáver desde su rancho hasta el cementerio de la Recoleta, acompañado del Benigno López, hijo menor del presidente, los vecinos Julián Ayala, Alejandro García y Ramón de la Paz Rodríguez, y el fiel asistente Ancina. El cura simplemente registra en el libro de los difuntos. En esta parroquia de la Recoleta de la capital, el 23 de septiembre de 1850, yo, el cura interino de ella, enterré en el tercer sepulcro del lance número 26 del cementerio general el cadáver de un adulto llamado don José Artigas, extranjero que vivía en la comprensión de esta iglesia. Los paraguayos y guaraníes misionenses lo llamaban Caraiguazú, Gran Señor, título que no solo le dieron a Artigas, sino también a Rodríguez de Francia y a Francisco Solano López. Te vamos a hablar ahora de la Estación Central General Artigas. Es una antigua terminal ferroviaria ubicada en el barrio de La Aguada, Montevideo, Uruguay. Es la única de su tipo dentro del departamento y la más grande del país. Fue inaugurada el 23 de junio de 1897 por la Central Uruguay Railway, siendo librada al servicio público el 15 de julio de ese año y clausurada el 1 de marzo de 2003, reemplazada por un apeadero a 500 metros hacia el norte. Montevideo tuvo otras 2 estaciones terminales, pero de menor importancia. La estación norte, que se encontraba situada a donde hoy se encuentra el Palacio de la Luz, y a varias construcciones adyacentes. La misma era la terminal de ferrocarril y tranvía del norte, que provenía de Santiago Vázquez, y que se transportaba la carne, la cual era distribuida por la red de tranvías a caballo de la misma empresa a los mercados de la ciudad.
Los trenes a vapor se formaban con los tranvías de la carne acoplados para el viaje sobre la línea férrea. Los pasajeros, sin embargo, debían combinar en la estación con un tranvía a caballos para llegar al centro de la ciudad. El tramo Estación del Norte Belvedere fue clausurado el 30 de junio de 1929, siendo levantado poco después al no existir ya tráfico de carga, carne y arena. El servicio de pasajeros comenzó a prestarse desde diciembre de 1926, mediante un tranvía eléctrico con la letra E, que circulaba sobre la misma vía que los trenes entre Belvedere y Santiago Vázquez. El resto del trayecto entre Belvedere y el centro lo hacían sobre la red de tranvías de la ciudad. Esta línea fue la última de tranvía en circular, siendo suprimida el 14 de abril de 1957. Parada Artigas, punto de partida para los trenes de pasajeros entre Montevideo y Manga, 1878, prolongados luego a Toledo, 1879, Pando, 1882 y Minas, 1889. El edificio de la misma y el andén todavía existen en la esquina de La Paz y Herrera y Oves. La vía, conocida como el Tren de los Patos, corría por la calle hasta la estación Cordón, todavía existente frente al Palacio Peñarol. En 1996 la playa de carga es cerrada y una parte de ella es vendida a Antel para la construcción de edificios anexos a la Torre de las Comunicaciones. AFE perdió tráfico de carga e ingresos por alquiler de espacio. En 1998 la estación fue vendida al Banco Hipotecario del Uruguay como parte de un proyecto político llamado el Plan Fénix. Este proyecto inmobiliario planeaba convertir el edificio en un shopping cultural, un hipermercado con torres de viviendas en la playa de maniobra. No se realizó ningún estudio técnico de las operaciones ferroviarias. El 19 de septiembre de 2019, luego de 17 años de la llegada del último tren a la estación, se habilitó la entrada de algunos trenes a la estación con motivo del Día del Trabajador Ferroviario. Bueno, ahora sí te vamos a contar un poquito que nosotros en Cava tenemos una estación que se llama Artigas. Puede ser motivo de por qué les estamos contando hoy en el programa nuestro a este prócer. José Gervasio Artigas, conocida también como simplemente Artigas, es la estación ferroviaria ubicada en el barrio porteño de Chacarita, con la Paternal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. La estación se encuentra en la Avenida Elcano y la Avenida del Campo, en el límite de los barrios Villa Ortúzar, Chacarita y Paternal. Presta servicio de pasajeros en el ramal eléctrico suburbano entre las estaciones Federico Lacroze y General Lemos de la línea Urquiza. A poco más de 7 cuadras se encuentra la estación Paternal de la línea San Martín. Fue inaugurada por el Ferrocarril Central Buenos Aires con el nombre de Paternal. La construcción actual data de 1973, cuando todas las estaciones fueron modificadas para recibir a los nuevos trenes eléctricos Toshiba de época. Hemos hablado de la estación de AFE, la estación de Urquiza y de la historia del prócer. Será hasta la próxima semana con más Mirador Argentino Transporte.